Bienvenidos a la clase de funciones parte 2. En esta oportunidad hablaremos de los siguientes temas: la definición del plano cartesiano, la representación de puntos sobre el plano cartesiano. Además, también hablaremos de las características de esta representación y tocaremos el tema de representación de funciones en el plano cartesiano. Luego también tenemos la función afín, que es un tipo de función, y luego hablaremos de casos particulares de este tipo de función. Comencemos entonces con definición del plano cartesiano. ¿Qué es el plano cartesiano? Bueno, este es un sistema de referencia formado por dos rectas perpendiculares. Como vemos en pantalla, las rectas perpendiculares son una es horizontal y la otra es vertical. Y cuando hablamos de que dos rectas son perpendiculares, entonces ambas están formando un ángulo de 90 grados entre sí. Tenemos que conocer que la recta vertical del plano cartesiano se denomina eje Y la recta horizontal del plano cartesiano se denomina como eje X. Además, la intersección entre estas dos rectas, es decir, el punto en donde se cruzan estas dos rectas, se denomina origen o punto de referencia y generalmente se representa con la letra O mayúscula, como vemos en pantalla. Además, es importante mencionar que los números positivos se colocan del lado derecho y arriba del origen, mientras que los números negativos se colocan debajo y a la izquierda del punto de referencia. Además, también es importante destacar que el plano cartesiano, al estar formado por dos rectas que se intersectan y son perpendiculares, esto divide el plano en cuatro espacios o cuatro secciones. Estas cuatro secciones tienen cada una un nombre y fueron nombradas en el sentido contrario de las agujas del reloj, como se observa en la imagen que estamos viendo en pantalla. Aquí tenemos el primer cuadrante que nos está indicando que la coordenada X es positiva. Como habíamos dicho, a la derecha del punto de referencia, que es el origen, van números positivos, y la Y, en este caso, todo esta sección, este sector del eje Y, también tiene números positivos. Luego, el segundo cuadrante, observamos que, en este caso, esta sección del eje X está a la izquierda del origen, por lo tanto, son números negativos, y en ese sentido se representa este par de coordenadas como el eje X negativo. Y luego tenemos acá que sería la misma sección del eje Y que en el primer cuadrante, es decir, el de números positivos. Luego, en el tercer cuadrante, tenemos que ambas secciones del eje X y del eje Y están conformados por números negativos, ya que estamos hablando de el sector por debajo del origen y a la izquierda del origen. Y en el cuarto cuadrante tenemos el mismo sector negativo del eje Y, sin embargo, en esta ocasión tenemos el eje positivo o la sección del eje positivo X. Por lo tanto, se coloca más en el puesto o en la representación del eje X, y en la posición de un elemento del eje de las Y, entonces se coloca menos porque estamos representando todo el sector negativo del eje de las Y. Asimismo, entonces vamos a ver un ejemplo de representación de puntos en el plano cartesiano para entender mejor y de manera más dinámica este concepto de esta representación de puntos, ¿no? Debemos saber, en este caso, que el par de coordenadas que nos están dando corresponden al punto P, y estas son 2 para X y 3 para Y. Entonces nos están pidiendo representar al punto P en el plano cartesiano, por lo que vamos a identificar la coordenada del eje X como primer paso. La coordenada del eje X sabemos que es el número que se coloca a la izquierda de la coma en el par de coordenadas, por lo tanto, es el número 2, X igual a 2. Luego, ¿cuál es la coordenada del eje Y? La coordenada del eje Y es la que no es la coordenada del eje X y va a la derecha de la coma, es decir, es el número 3, Y igual a 3. Luego, debemos conocer la posición de cada número en el plano cartesiano. De esta manera, debemos recordar lo que ya hemos mencionado. A la derecha del origen, que es la intersección entre ambas rectas, van los números positivos del eje X, y arriba del origen van los números positivos del eje Y. Por lo tanto, sabemos que X es un número positivo, X igual a 2, es un número positivo del eje X. Por lo tanto, se coloca en el eje X en la posición 2. Entonces contamos 1, 2 y se coloca en la posición 2 del eje X. Y luego
el 3 se coloca en la posición 3 sobre el eje Y. Y de esta manera graficamos estos dos números o identificamos en qué posición está cada número. El siguiente paso consiste en la proyección de la abscisa, es decir, la coordenada X y la ordenada, es decir, la coordenada en Y. La proyección consiste en dibujar una línea recta en la misma dirección que el eje contrario sobre el eje X. Si ponemos una línea recta en la posición de 3, intersectando al 3 con la misma dirección que el eje X, es decir, de manera horizontal. Y en el caso del 2, colocamos en la posición del 2 una recta vertical que es igual a la dirección del eje Y de esta manera la intersección nos va a dar el punto P. Ahora en pantalla estamos observando algunas características que se aplican también a la representación de puntos sobre el plano cartesiano. Entonces, recordemos que el origen del sistema, es decir, la intersección entre el eje X y el eje Y, se denota como O y las coordenadas de este punto es 0, 0. ¿Por qué? Porque está en la posición 0 del eje X y en la posición 0 del eje Y. Luego, el eje horizontal es el eje de las abscisas o eje de las X. Como vimos en el ejemplo anterior, llamaban a abscisa a la coordenada del eje X, es decir, abscisa es igual a X. Y luego, el eje vertical es el eje de las ordenadas o eje de las Y. Además, también nos indica que las distancias del origen O a cada uno de los ejes es 0, ya que O forma parte de ambos ejes, es un punto de ambos ejes, por lo tanto la distancia es 0. Y por otro lado, los números positivos se grafican arriba y a la derecha del origen, como ya hemos visto, y los números negativos se grafican abajo y a la izquierda del origen. Luego tenemos que, dado un punto P y sean sus coordenadas A y B, entonces a partir de estas se puede determinar en qué cuadrante está posicionado. En el sentido de que si A es mayor a 0, es decir, es positivo, y B es mayor a 0, es decir, es positivo, entonces este punto pertenece al primer cuadrante. Luego, si A es menor a 0 y B es menor a 0, entonces este punto pertenece al tercer cuadrante. Además, si A es menor a 0 y B es mayor a 0, es decir, si A es negativo y B es positivo, entonces este punto será representado en el segundo cuadrante. Y si A es positivo, es decir, mayor a 0, y B es negativo, es decir, menor a 0, entonces este punto estará contenido en el cuarto cuadrante. Otras características del plano cartesiano son que los puntos de Y igual 0 o de la ordenada igual a 0 se encuentran posicionados sobre el eje X, es decir, el eje de las abscisas. Y estos puntos tienen la forma de X, 0. Esas son las coordenadas. X es el valor sobre el eje X y 0 es la posición 0 sobre el eje Y. En este sentido, esto se puede representar de esta manera. Aquí tenemos un plano cartesiano, aquí tenemos el eje Y, el eje X y, por ejemplo, vamos a observar un punto que tenga coordenada Y igual a 0. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de 2,0. Entonces, 2 va a ser la coordenada de X, la coordenada X, y 0 será la coordenada Y, es decir, en este punto, porque recordemos que este punto es 0, 0, ¿sí? Y esta es la posición 0 en el eje Y. Por lo tanto, el punto en este caso está sobre el eje X y es en la posición 2. Ahora bien, en el caso de que los puntos de X igual a 0, el punto se va a encontrar sobre el eje Y. Esto aplica igualmente como en este caso. Vamos a colocar un punto, otro punto P, con la coordenada de X, la coordenada X igual a 0, entonces 0,3, por ejemplo. Por lo tanto, este punto va a estar en la posición 3 del eje Y. Esto pasa igual si fueran números negativos, por ejemplo, 0, menos 1, entonces este punto va a estar en la posición menos 1 del eje Y. Y en el caso de, por ejemplo, un punto que tenga como coordenadas menos 5 y 0, entonces este punto va a estar en menos 5 en el eje X. Y así sucesivamente. Luego tenemos que la recta que pasa por dos puntos que poseen igual X o igual coordenada
del eje de las abscisas es paralela al eje Y, es decir, está en la misma dirección que el eje Y, es decir, es vertical. Y en el caso de que la recta que pasa por dos puntos y estos puntos tienen igual Y, entonces la recta que está formada por estos dos puntos va a ser paralela al eje X. Por ejemplo, tenemos el punto 7,1 y tenemos el punto 7,2. 7,1 se encuentra aquí en 7 del eje X y en 1 del eje Y. Por lo tanto, si hacemos la proyección de cada uno, el punto, vamos a llamarlo punto A y punto B. El punto A está aquí y luego el punto B va a estar aquí. Entonces, vemos que la recta que se traza sobre estos dos puntos es vertical. Claro, no estoy utilizando regla ni nada, por eso está un poco, la línea no está perfecta, pero en teoría esta recta es vertical. Entonces, es vertical y es paralela al eje Y, ya que tienen la misma dirección. Y en el caso de que estemos utilizando dos puntos con igual coordenada en Y, entonces podemos modificar estos puntos para que sean, por ejemplo, 1 y 3 y 8 y 3. Entonces este es el punto A y este es el punto B, este es el eje Y y este es el eje X. Entonces tenemos que el punto A está en 1 y en 3 aquí. Entonces hacemos la intersección y aquí está el punto A. Y el punto B está por acá, por ejemplo. Entonces hacemos la intersección y aquí está el punto B. Si entonces unimos estos dos puntos, nos va a resultar que esta recta, de nuevo, en teoría esta recta está perfectamente hecha. No estoy utilizando regla, por lo tanto no queda derecha. Pero en este sentido, en teoría, esta recta es totalmente horizontal. Es decir, paralela al eje X, al eje de las abscisas. Luego, el último punto en esta lámina es que la recta que pasa por dos puntos que poseen distintas coordenadas X y Y siempre cortarán a ambos ejes. Entonces vamos a probar esto. Por ejemplo, tenemos el punto A, que es igual a, con sus coordenadas 3 como coordenada X y 5 como coordenada en Y. Y luego tenemos el punto B, que tiene como coordenada en X 1 y tiene como coordenada en Y el número, vamos a poner el número negativo, menos 5. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo que la X, la coordenada X de A es 3 y la coordenada en X de B es 1. Por lo tanto, son distintas. Y luego, la coordenada en Y de A es 5 y la coordenada de Y en B es menos 5. Por lo tanto, también son distintas. Entonces, vamos a dibujar estos puntos sobre el plano cartesiano y vamos a trazar una recta sobre ellos. Entonces, hallamos el punto A. El punto A está en la posición 3 en X y 5 en Y. Por lo tanto, está por aquí. Y luego tenemos el punto B, que está en la posición 1 en X y menos 5 en Y. Si unimos ambos puntos, que debería ser una recta, en teoría, va a intersecarse con el eje Y en algún momento y con el eje X ya estamos viendo que se intersecta en algún punto antes del número 5. Ahora, vamos a ver la representación de funciones en el plano cartesiano. En este caso, vamos a también a explicarlo mediante pasos de un ejemplo que vamos a resolver y de esta manera poder desarrollar esto para entender mejor la representación de funciones en el plano cartesiano, que es lo que nos interesa. Entonces, como se mencionó en la clase anterior, en la primera parte de funciones, las funciones se pueden representar tanto con pares ordenados y también se pueden representar con diagramas sagitales. Recordemos, los óvalos que tienen dentro los elementos. Sin embargo, también las funciones se pueden representar en el plano cartesiano. Y para esto vamos a utilizar los pares ordenados que van a ser nuestras coordenadas de los puntos, siendo el elemento del conjunto de partida X, es decir, el elemento del eje X, y su imagen, el elemento del eje Y. De esta manera, para representar gráficamente en el plano cartesiano a las funciones, se debe seguir los pasos que vamos a explicar en este ejemplo. En este caso, vamos a hacer el ejemplo de una función igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a asignarle valores arbitrarios a la variable independiente x. Recordemos de la clase anterior que la variable independiente es la variable x y la variable dependiente es la variable y, ya que y depende de x. De esta manera le damos valores arbitrarios a x, en este caso escogimos el valor de
2, 1, 0, menos 1 y menos 2. En el ejercicio que sea, usted puede escoger cualquier valor que más le parezca. Luego tenemos que debemos sustituir los valores escogidos en la función para poder obtener las imágenes, es decir, los valores de y. En este caso, tenemos que el primer valor es 2, el primer valor de x es 2, por lo tanto, elevamos 2 al cuadrado y nos queda y igual a 4. Luego le damos 1 al cuadrado y nos queda y igual a 1, porque recordemos que el 1 elevado a cualquier número es igual a 1. Luego tenemos que el 0 siempre va a ser 0. 0 por 0, 0 y así sucesivamente igual que el 1. Luego, y igual a menos 1 al cuadrado, esto va a resultar igual a 1, porque menos por menos da más. Y posteriormente, y igual a menos 2 al cuadrado, esto va a dar 4. ¿Por qué? Porque menos por menos da más y 2 por 2 es 4. Como paso 3, tenemos la organización de los números, tanto los números que escogimos arbitrariamente, que son los valores de x, y los valores de y que ya hemos calculado. Entonces los ordenamos en esta pequeña tabla que observamos aquí, su x con su respectiva imagen, y de esta manera armamos cada par ordenado, como vemos en la tabla. Entonces, en la columna de la derecha, en la última columna, tenemos todos los pares ordenados que hemos formado a partir de los valores de x que hemos escogido y los valores de y que hemos calculado. Entonces, tenemos como primer par ordenado 2,4, luego tenemos 1,1, luego 0, 0, menos 1 y 1 y menos 2 y 4. Como siguiente paso tenemos la representación de estos puntos que ya hemos colocado en esta tabla de aquí en el plano cartesiano. Como ya hemos visto, debemos representar cada punto y luego unirlos para poder representar a la función entera. Entonces, en este caso, vamos a recordar los pares ordenados que tenemos. Representamos 2,4. 2,4 está en esta parte de acá, el punto que tiene como coordenadas 2 y 4. Luego, el punto que tiene como coordenadas 1 en x y 1 en y, que es este punto de aquí. Luego, el punto 0, 0, que es el punto del origen o punto de referencia, que está acá. Luego tenemos el punto que tiene como coordenadas menos 1 en x y 1 en y, que está en esta parte de acá. Y posteriormente tenemos el punto que tiene como coordenadas menos 2 en x y 4 en y, que está en esta parte. Luego, entonces, de graficar estos puntos o de representar estos puntos en el plano cartesiano, entonces unimos los puntos obtenidos para poder graficar la función. En este caso, nos da una curva de esta manera, como se ve en la gráfica que estamos mostrando. Esta curva se denomina parábola y es la función que nos ha tocado para este ejemplo. Bueno, y esos serían todos los pasos que hay que realizar para poder representar funciones en el plano cartesiano. Ahora vamos a ver un tipo de función muy común y bastante fácil de entender, que es la función afín. Esta función se define por la expresión f de x igual a m por x más b, o también recordemos que f de x es igual a la variable y. También se puede decir que la expresión que define la función afín es y igual a m por x más b, y que a su vez esta función o esta expresión se conoce como la ecuación de la recta y también como función lineal. Además, en el plano cartesiano, esta función afín se representa como una recta. Por esto mismo, el nombre de la expresión que define la función afín, se denomina ecuación de la recta. Por este mismo motivo de que esta función se representa con una recta en el plano cartesiano, debemos saber que para poder graficar esta recta, entonces debemos conocer o necesitamos conocer dos puntos de esta recta, ya que las rectas tienen la característica de que a partir de dos puntos se pueden representar una única recta. Y para mejores prácticas o para ayudarnos más con este tema, entonces uno de los puntos puede ser el punto con coordenadas 0 en x y b en y, siendo b la intersección de la recta con el eje y b forma parte de la expresión o de la ecuación de la recta. Luego, otro punto que podemos definir es x y y con x arbitrario y y lo calculamos de la ecuación de la recta.
De esta manera, si se establecen estos dos puntos, 0,b de las coordenadas 0b y coordenadas x y y, ya tenemos la gráfica de la función afín. Entonces, tenemos como valor dependiente y, luego m, debemos saber qué es la pendiente de la recta. Es decir, determina o representa la orientación de la recta. Es decir, si está inclinada hacia arriba, de izquierda a derecha, por ejemplo, en este sentido, si está inclinada hacia arriba, de izquierda a derecha, así, entonces la función afín o la recta es creciente. Y en este caso, m es mayor a 0. Es decir, es positiva. Pero en el caso de que la recta sea decreciente, como en el caso del ejemplo que vemos en pantalla, entonces m es negativa, es decir, la pendiente es negativa, por lo tanto la recta es decreciente, en el sentido de izquierda a derecha. Entonces, ahora vamos a observar el siguiente ejemplo que vamos a ver en la siguiente lámina. En esta lámina vemos que nos piden determinar la recta, o más bien, nos piden determinar si la recta y igual a 2x más 1 es una función afín. Y de ser así, indicar su pendiente, su ordenada en el origen y si es creciente o decreciente y su representación gráfica. Recordemos que si una recta es una función afín, entonces debe cumplir con la forma que ya hemos visto. La forma es y igual a mx más b. En este caso observamos a simple vista que esta recta sí cumple con esta forma de función afín, por lo tanto, es una función afín, como vemos en el primer paso. Luego, indicar su pendiente. La pendiente en este caso, como vemos comparando con la forma de función afín, la pendiente en este caso es 2, porque es el número que coincide con la posición de m en la ecuación de la recta o en la expresión de la función afín. Entonces, como vemos en la respuesta 2, m es igual a 2. Y luego también debemos hallar su ordenada en el origen. Recordemos que la ordenada en el origen de una función afín es la que está representada por la letra b en la ecuación de la recta. Y en este caso, en la posición de b se encuentra el número 1, por lo tanto, la ordenada en el origen es 1. Es decir, b es igual a 1. Luego piden determinar si es creciente o decreciente. Debemos saber, o recordemos que ya hemos hablado de esto en láminas anteriores, que si la pendiente es positiva, la función afín es creciente. Y si m es negativa, es decir, la pendiente es negativa, entonces la función es decreciente. En este caso observamos que m es igual a 2, por lo tanto es un número positivo. Y en este caso, la función entonces es creciente, como vemos acá. Luego tenemos que debemos representar esta recta de manera gráfica en el plano cartesiano. Entonces, como punto 4, vamos entonces a hallar en los puntos para poder graficar la recta. Los dos puntos, recordemos que habíamos hablado que iban a ser entonces la ordenada en el origen, que recordemos que un punto sobre el eje Y tiene como coordenada x igual a 0, entonces en este caso es 0 y como coordenada en y es b, que es la ordenada en el origen. Es el corte con el eje y de la recta y es en la posición 1 del eje x. Entonces ya tenemos el primer punto, que es con la coordenada, con este par de coordenadas 0 y 1. Entonces luego tenemos que debemos hallar un segundo punto con una x arbitraria. En este caso consideramos x igual a menos 1. Se podía haber escogido cualquier valor. Sin embargo, en este caso se escogió el valor menos 1. También por facilidad de las operaciones. Ya teniendo esto, podemos entonces realizar la ecuación o resolver la ecuación de la recta. Entonces colocamos y igual a 2 por x en este caso es menos 1, más 1. 2 por menos 1 es menos 2, porque 2 por 1 es 2, y más por menos es menos, y luego tenemos a más 1. Entonces, y es igual a menos 2 más 1, y esto es igual a menos 1. Por lo tanto, tenemos que x es igual a menos 1 y y es igual a menos 1 para este punto que también vamos a utilizar para graficar a nuestra función afín en este caso. Entonces tenemos el punto de coordenadas 0 y 1 y el punto de coordenadas menos 1 y menos 1. Teniendo estos puntos, entonces primero graficamos los puntos o identificamos los puntos dentro de nuestro plano cartesiano. El punto 0 y 1 está sobre el eje y el punto menos 1, 1, debemos intersectar las proyecciones de cada valor sobre el eje opuesto
Entonces, aquí tenemos la recta de menos 1 en Y y la recta de menos 1 en X. Intersectamos estas dos rectas y nos queda el punto en esta posición. El punto con coordenadas menos 1 y menos 1. Entonces, aquí estamos observando una recta creciente porque va en dirección hacia arriba de izquierda a derecha y esto entonces comprueba que la pendiente sí se relaciona con la dirección y el sentido. Además, tenemos una recta que intersecta con el eje Y en su posición 1, que esto también nos los indica la ecuación de la recta, ya que 1 está especificando que es la ordenada en el origen, es decir, el punto de intersección de la recta con el eje Y. Y bueno, y de esta manera concluimos con este ejemplo. Estos son los pasos que se deben seguir para poder graficar una función afín sobre el plano cartesiano. Algunos casos particulares de la función afín son los siguientes. Cuando la pendiente es igual a 0, es decir, m es igual a 0, esta función se denomina función constante. Esta función se llama constante porque al ser horizontal, entonces, si nos paramos en cualquier punto, vamos a encontrarnos con que siempre vamos a tener la misma coordenada en Y, es decir, el número 3. Es decir, si nos paramos por acá, vamos a tener diferente coordenada en X, pero del lado de la coordenada en Y vamos a tener el número 3. Y la ecuación de esta recta es igual a Y igual a B. Esto viene, recordemos, de la ecuación de la recta original, que es igual a Y mx más B. Y si m es 0, entonces este término se hace 0. Entonces, Y es igual a M. En el ejemplo actual que estamos viendo en la pantalla, la función es Y igual a 3. Y en este caso, 3, como vemos, es el punto de intersección de la recta con el eje Y. Es decir, es la letra B. Posteriormente, tenemos la función de la forma Y igual a MX. Es decir, que tiene como punto de intersección con el eje de las ordenadas, con el eje Y, igual a 0. Es decir, B es igual a 0. La ecuación de esta recta, evidentemente, entonces es Y igual a M por X. Y en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, la ecuación que define esta función es Y igual a menos 2 por X. Entonces vemos que la intersección con el eje Y es en su posición 0, es decir, en el origen del eje de coordenadas. Y en este caso se escogió como número arbitrario X el número 1. Entonces, se multiplicó menos 2 por 1 y dio menos 2 a su imagen. Entonces, se graficó el punto en la posición 1 en X y en la posición menos 2 en Y. Y de esta manera se trazó la recta desde el origen hasta este punto. Posteriormente, tenemos la función identidad. La función identidad es también un caso particular de la función anterior, de la función de la forma Y igual a mx. ¿Por qué? Porque en este caso, la intersección con el eje de las ordenadas, es decir, con el eje Y también es igual a 0. 0, 0 en el origen del eje de coordenadas. Y luego, en este caso, de la función identidad, la pendiente es igual a 1. ¿Esto qué nos va a indicar? Que la ecuación de la recta finalmente será Y igual a X. En el ejemplo que estamos viendo, la función identidad siempre va a ser Y igual a X. Por lo tanto, se escogió en este caso como valor arbitrario de X el número 1 y puede ser también el número menos 1. Entonces sabemos que para un valor cualquiera X, su imagen será este mismo valor. Por lo tanto, graficamos y observamos que tiene esta forma. Ejercicios como los ejemplos que hemos visto en esta clase los van a encontrar en el problemario de segundo año en el tema de funciones. Muchas gracias por ver la clase de hoy. Espero vernos en próximas entregas.